Hola, bienvenidos una vez más a Los Bonobos Show. Hoy tenemos un episodio más de lo que nos gusta hacer, ver la política, el acontecimiento, la actualidad y todo lo que está pasando en el mundo. Y conmigo, a mi lado, como siempre, Javier. Muchísimas gracias, César. Mira, aquí De nada. feliz porque seguimos en la fiesta democrática de Chile. Chile de verdad tiene ahorita unas comisiones bastante interesantes porque tenemos los dos extremos luchando. Sin embargo, últimamente, según las encuestas, se ha visto una clara tendencia a que va a ganar la derecha, al parecer. Es verdad, a los que no saben nada y nos están recién viendo y no saben lo que pasó en Chile, la primera vuelta quedó Jara y Kast. La extrema izquierda y la extrema derecha, según la opinión pública, ¿no? Pero quedó un tercer candidato que es Parisi, que se llevó casi 2.55 millones de votos. Prácticamente una nueva fuerza política en Chile. Para muchos, para otros dicen, no tiene tanta importancia. Pero ¿qué pasa? Kast se va a llevar prácticamente a muchos de los votantes de la derecha. Y Jara de la izquierda, y Parisi es como un centro. Nadie sabe a quién le va a dar el voto la gente de Parisi. En el 2021, ¿qué pasó? Se repartieron. Pero este año, ¿qué pasó, Javier? Mira, este año la posición de Franco Parisi al principio fue como, déjame ver a quién le doy mi gente el mejor postor. De hecho, se sintió un ambiente como que ellos tienen que pelearse y complacerlo para él otorgar su apoyo. Gánate a mi gente, como si él fuera el que le va a decir a la gente por quién votar. O sea, una cosa es que te apoyen, pero si ya eres el perdedor, ya te fuiste. O sea, o tienes escaños en el Congreso, en el Senado, o como concejal, etcétera, y apoyas y aportas al país. O si no, mira, no vengas tú a dar tu visión de como que si no votas por mí, no votas por nadie. Sí, en realidad estuvo interesante el ejercicio que hizo. Hizo una consulta digital, votaron, su gente se reunió digitalmente para votar. Algo importante, él no representa una minoría. El tercer puesto de estas candidaturas fueron... Más de 2 millones de personas, sí, es bastante gente. Es bastante gente. Sin embargo, la primera información que falta es si se conectaron más de 2 millones de personas. Exacto, no está verificado la cantidad de personas que votaron, pero dice que un 78% decía que iba a ser nulo. Sí, ¿por qué? Porque aquí él, obviamente, en esta discusión, esta consulta digital que hubo, Kast salió con un 20%, Jara un 2% de su gente, o sea, que quiere decir que igual Parisi tiene una tendencia un poco más alta a la derecha, pero el 78% decidió que va a votar nulo o en blanco. Y eso es algo bastante igual alarmante porque estamos hablando que no solo gente de él, sino una alta tendencia en Chile está pensando votar nulo o blanco. Lo que también da cuestionamientos, porque bueno, también fue una consulta digital y todo el mundo sabe cómo son estas encuestas digitales. Y los votos digitales también se pueden manipular. ¿Y por qué se manipulan? Porque puedes influir, ya sea positivamente o negativamente. Yo siento que es una irresponsabilidad mandar al voto blanco o voto nulo. No sé, ¿qué te parece a ti eso? Lo que pasa es que aquí entramos a un debate interesante porque el voto nulo se está viendo como un símbolo de protesta, ¿ok? De las formas que se puede ver, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque si bien yo no estoy de acuerdo, porque si te digo mi opinión personal... Por favor. Lo que ocurre es que aquí a juro va a gobernar uno de los dos. Alguien va a ganar. Entonces, el problema, tú deberías de ver las dos propuestas, ver cuál es la que tiene... Por más de que ninguna te convenza, va a haber una que tiene más lineamientos asociados a tus valores o a tu crítica que la otra. Con la que empatices más. Exacto. Porque a juro va a ganar uno. Entonces, votar nulo es dejar que a lo mejor el que menos te guste gane. Si tú no votas, igual vas a estar en el país, chico. O sea, exacto. No es igual que vas a sufrir te va a las influir. consecuencias. Mira, la abstención o este voto nulo ha pasado, siempre ha pasado, no es algo nuevo. Puede ser como protesta, como tú dices, mira, y eso viene mucho por la apatía o la desconfianza. No me gusta no el otro, o ya de verdad, ahorita la votación es como quién es el peor y dices, mira, ya me cansé de elegir quién es el menos peor y no voy a votar. Pero también ha pasado históricamente que en Chile, por lo menos, antes el voto era voluntario y había bastante abstención.
Sí. Cuando lo pusieron obligatorio, reduce esa abstención. Eso es un hecho y ha pasado en diferentes países. Claro, si no votas tienes que pagar una multa. Y entonces, y no es cualquier cosa. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora, viéndolo del otro punto de vista, A ver. sin embargo, no es lo mismo que un candidato gane con... Mira, tuvo el 60% a su favor de la población de Chile, a que haya un porcentaje de abstención, que eso lo lleva a tener menos respaldo y se siente menos confiado. Asumo que por ahí va el tema de la protesta social que se está buscando. Mira, en el 2010 la abstención en Colombia para la primera vuelta presidencial fue 50%. O sea, imagínate, ahí dijeron, bueno, el que salga y después yo veo si voto. Y después en la legislativa se acercó al 65%. Estamos hablando de que la gente que manejó el país la eligieron que un 35, un 25%, ¿sabes? Sí. Prácticamente es como que, bueno, ya no me importa nada y la política no me afecta. Es error. La política nos afecta a todos. Totalmente. De hecho, mira el ejemplo de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, en el 98, había 23 millones de personas, de las cuales 11 millones estaban habilitadas para votar. Okay. De esas 11 millones, 6 votó. Eso quiere decir que esos 4 millones de personas que dejaron de votar fueron responsables de que la tendencia que ganó pasó lo que pasó. Y lo hemos visto varias veces. Muchas veces se ha hecho esa protesta de voto nulo, de que, mira, vean el descontento. Y sí, se ve un descontento y se ve que la gente no fue. Pasó en Venezuela creo que con gobernaciones también. Y terminó siendo todos los estados chavistas. ¿Y qué se logró? Nada. Bueno, sí, simbólicamente... Arrasaron. Ganaron ustedes con pocos votos y la gente no cree en el CNE, no cree en el sistema político, pero la realidad fue otra. No hubo un cambio. Pero igual también la opinión de ustedes es importante. Por eso vamos a leer algunos de los comentarios, 2 comentarios o 3 comentarios que nos dejaron en uno de los posts que sacamos recientemente. ¿Lees tú o leo yo? Lee el primero. Mira, aquí nos dice una persona: nulo, yo voto nulo. No se trata de lavarme las manos, se trata de demostrar que ninguno me represente. Pero es verdad, es que no, es difícil que un candidato además te represente completamente. Sí. Es que yo creo que es muy raro que haya el candidato perfecto, que todo lo que diga coincida en todo. Es Totalmente. muy difícil, pues. Pero sí, es válido lo que dice, pues. Igual nos responde, porque le elegimos y más o menos lo que estamos diciendo. Igual alguien va a ganar y tú vas a tener que vivir con eso. Y nos dice que nunca le dará su voto a un nazi ni a un comunista. Incluso pensaba que el voto nulo era estúpido. O sea, qué incongruencia. Pero no le representa nada y prácticamente no le dará el voto a nadie. O sea, prácticamente prefiere multa. Sí. Vamos con otro que comenta. A ver. El voto nulo hace que quien sea que gane la elección lo haga con una notita de falta de apoyo popular. Tiene sentido. Así que más le vale andarse derechito o tendremos un nuevo estallido social en puertas. Eso significa votar nulo. Mira, es válido la opinión, obviamente. Sin embargo, yo creo que las consecuencias de que gane el que menos te convenza o menos favorezca al país son peores que ese símbolo de protesta que se busca dar, ese mensaje, pues. Y no sé si vaya a haber esa presión para el candidato ganador, porque el candidato ganador ganó por algo. O sea, porque igual va a ganar. Porque si tú me dices que la mayoría va a ser abstención, que la mayoría va a ser voto nulo, tú dices, bueno, sí, si un 70% fue voto nulo, tú dices, bueno, sí, no hay apoyo. Pero si vota, no sé, un 70, un 80% de las personas del país, prácticamente no es que tenga tanta voz y tanto apoyo. Yo creo que es irresponsable de París y llamar a esto, pero sí es importante saber por qué protestarse de esa manera. ¿Qué otras formas tenemos de protestar contra este tipo de sistema? ¿Nos beneficia, no nos beneficia? No sé. Sí, igual aquí la moraleja de esto también es el descontento que hay por los extremos que están ahorita de candidatos. La gente lo está mostrando, por eso es que tiene tanto crecimiento personas como Parisi, que personalmente no coincido mucho con lo que propone. Me parece que es el típico estafador piramidal, por decirlo de alguna manera. Claro. De gánate poco a poco y vamos uniéndonos, y es más cuento que otra cosa. Sin embargo, sí demuestra que hay un descontento
bastante interesante que hay que tomar en cuenta porque la gente está cansada de muchas cosas y por eso toma en cuenta esta opción de protesta. Pero más allá de eso, yo creo que igual está bueno que analicen las propuestas de cada candidato, tanto de Jara como de Kast, y tomes la elección que más te convence. Y si no te convence ninguno, bueno, tomas la menos peor. Veremos la fuerza política del Partido de la Gente cada vez más fuerte. La veremos como una opción diferente a los extremos que tiene ahorita acostumbrado al chileno, que este bipartidismo. No lo sé, yo creo que va a crecer. El descontento siempre va a estar ahí. Y siempre se va a sumar gente. Y como lo haga el próximo presidente, ya sea Kast o Jara, bueno, también dará más votos seguramente a París, y quién sabe. Y mientras nosotros seguiremos informando qué ocurre en las elecciones de Chile, las preguntas quedan para ti. Igual nos gusta que comentes para leer, sea cual sea tu tipo de comentario. Lo importante es que lo hagas. ¿Qué opinas tú? ¿Franco Parisi fue justo? ¿Te parece que tiene una opinión válida? ¿Te parece que el voto nulo va a hacer esa protesta que están queriendo transmitir? Coméntanos. No sé, protesta, pero sea activo políticamente. No dejes que los demás decidan por ti. Y además, otra cosa que te recomiendo es que vayas a losbonobo.com. ¿Por qué? Porque vas a conseguir las noticias y todo el acontecer de las elecciones de Chile y las de Honduras también, por si acaso. Y las de toda Latinoamérica. Mira, y ya que estás aquí, suscríbete, comenta, dale like y por favor quédate atento a todos los videos que seguimos sacando todas las semanas. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos. No me pegues.